Buenas tardes, este es el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, Química. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este sábado 12 de febrero. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que la vacunación de refuerzo contra el coronavirus correspondiente a la tercera dosis de AstraZeneca para personas de 30 a 39 años en Mérida se realizará del martes 15 de febrero al domingo 20 de febrero en los macrocentros del multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán y el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Asimismo, reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brindan ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Las personas que no han recibido la vacuna se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 117 pacientes en hospitales públicos, 95.408 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 105.221. Hoy se detectaron 391 nuevos contagios de coronavirus, 233 en Mérida, 75 en Junucmá, 27 en Canacín, 10 en Progreso y Tixcocop, 6 en Quinchil y Motul, 4 en Izamal, 2 en Maxcanú, Tecó, Tecash, Ticul y Tizimín, 1 en Acanqué, Chumayel, Tzan, Tzitzantún, Jomún, Samajil, Tetis, Humán y Valladolid, y 1 foráneos. De los 105.221 casos positivos, 749 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 64.700 personas contagiadas de coronavirus, que viven 16.704 en la zona norte, 15.756 en la zona oriente, 6.132 en la zona centro, 10.387 en la zona sur, 15.721 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos, 7 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 27 a 95 años. 8 residían en Mérida, 1 en Ciudad del Carmen, Campeche, 1 en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo y 1 en Valladolid. Entre sus principales enfermedades se encontraban hipertensión, diabetes, inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. En total son 6.758 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.938 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán, presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 117 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí mi reporte, licenciada. Gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este medio. Gracias.